Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Para Positiva es muy importante seguir generando espacios que prioricen la salud y bienestar de todos nuestros afiliados. Por esta razón, el día de hoy tenemos este espacio creado para todos ustedes. Seguimos fortaleciendo sus conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro taller denominado 7 consejos de alimentación para enfrentar la pandemia del coronavirus. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo están? estás, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han amanecido? Espero que el puente hayan descansado bastante, que no hayan Claro, paseado mucho, pero que se hayan cuidado suficiente para seguir enfrentando esta pandemia que nos está cambiando la vida. claro que sí, doctora. Bueno, te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos el taller del día de hoy. Nuevamente, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ya como Lina les dijo, hoy solamente vamos a hablar de 7 puntos específicos que a mí se me volvieron 9, pero vamos a hablar de cosas importantísimas para poder enfrentar esta pandemia del COVID-19. Nuestro objetivo general en el día de hoy es transmitirles a ustedes la importancia de una alimentación saludable para poder enfrentar la pandemia que nos está ocasionando el COVID-19. Este coronavirus ha cambiado la vida de todo el mundo. Es una cosa increíble la forma como nos ha cambiado la vida a nivel mundial. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos en cuenta estos consejos prácticos, porque son muy prácticos, están dados por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO. Ustedes saben que estas organizaciones a nivel internacional están encargadas de dar lineamientos para manejar la salud y para manejar la alimentación y la agricultura. Entonces es muy importante que tengamos presente estos 7 punticos, y son 7 puntos donde tenemos que seguir, mantener, proteger, tener, adquirir, consumir y observar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, seguir la orientación de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos para protegernos frente a la infección por coronavirus, perdón, y la transmisión de este coronavirus. El distanciamiento físico y una buena higiene son la mejor forma de protegerse usted y proteger a los demás frente al COVID-19. Ya lo hemos venido escuchando, ya lo hemos venido viendo todos los días en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, en todas las redes, que el distanciamiento físico es importantísimo. Muchos le dicen el distanciamiento social. No es el distanciamiento social, porque lo social tiene que ver con el relacionamiento y tenemos que seguirnos relacionando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Tenemos que seguirnos relacionando y gracias a Dios existen las redes para que lo sigamos haciendo, porque esto también nos ayuda a tener una buena salud mental. Pero es muy importante el distanciamiento físico, es muy importante, y una buena higiene. Lávense las manos permanentemente y protéjanse permanentemente. Eso es muy importante. Aquí nos están recomendando que sigamos usando nuestro tapabocas, que sigamos con nuestro distanciamiento físico y que nos lavemos las manos permanentemente. Son las 3 recomendaciones específicas que hace la Organización Mundial de la Salud y que hace la FAO. Es supremamente importante que las tengamos en cuenta. Mantener todo limpio, todo aseado, todo organizado. No importa pues que no tengamos lujos ni cosas por el estilo, pero sí el aseo es indispensable. Uno puede tener pocas cosas, pero esas pocas cosas que tengamos, por favor, siempre aseadas con agua y con jabón. No se necesita nada más, con soluciones de alcohol al 70%, supremamente importante para que mantengamos una higiene adecuada en toda nuestra casa, en todo nuestro entorno. Acuérdense ustedes que tienen que seguirse lavando las manos, organizar muy bien los alimentos, mantener todo aseado, porque esto hace parte de la prevención del COVID-19.
Si estamos perfectamente cuidándonos, si estamos aseándonos permanentemente, si tenemos cuidado con nuestra ropa cuando regresamos de la calle, si nos limpiamos los zapatos, si nos cambiamos de zapatos cuando lleguemos a la casa, seguramente que vamos a estar muy bien protegidos. Entonces esto lo debemos tener siempre presente. Esto no hace parte de los comentarios sobre la alimentación y de las recomendaciones sobre la alimentación, pero sí es muy importante para nosotros como personas estar muy aseados. Tener una nutrición buena antes de una infección, durante el curso de la misma y después de la infección. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que están preparadas nutricionalmente, seguramente que al llegarle una infección por un virus, no va a tener tanta incidencia en ella como una persona que está desnutrida o está malnutrida. Eso se los he venido yo recomendando a ustedes permanentemente. Les he venido diciendo, por favor, alimentémonos bien. Si estamos bien alimentados, estamos prevenidos contra una infección. Si estamos bien alimentados, vamos a resistir la infección en caso de que nos dé. Y si estamos bien alimentados, después para la recuperación vamos a tener más fuerzas. Entonces esto hace que nos favorezca un sistema inmunitario fuerte. Es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Recuerden ustedes que debemos consumir alimentos variados de cada grupo de alimentos y de todos los grupos de alimentos que les he venido contando permanentemente. Acuérdense ustedes que los principales nutrientes que debemos consumir diariamente y que no debemos excluir de nuestra alimentación son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua. Esto se los vengo repitiendo porque es una buena oportunidad que durante esta pandemia, durante estas cuarentenas, durante este trabajo que estamos haciendo en casa, lo tengamos muy presente. Y recuerden que debemos consumir entre 6 a 8 vasos de agua. Sin embargo, también recuerden que no todo el mundo necesita los mismos 6 vasos, ni todo el mundo necesita los mismos 8 vasos. Si usted consume café en la mañana, ya eso es un líquido. Si usted consume jugos con el almuerzo, jugos a la media mañana, jugo en la tarde, también cuenta como líquido. Entonces tengamos muy presente esto, pero sí debemos estar muy bien hidratados. Es supremamente importante mantenernos hidratados para prevenir cualquier tipo de contaminación. Consumir frutas y hortalizas en abundancia es una de las recomendaciones que nos hace la FAO. ¿Por qué? Porque estamos velando por la agricultura en el mundo. Y nada mejor que consumir las frutas y las hortalizas frescas. Es supremamente importante. Muy bien manipulados los alimentos, muy bien guardados, muy bien conservados, pero es muy importante que los consumamos frescos. Las hortalizas y las verduras nos aportan nutrientes muy importantes, pero nos aportan vitaminas y minerales. Acuérdense ustedes muy bien que con las frutas y las hortalizas estamos obteniendo vitamina C, estamos obteniendo vitamina A, estamos obteniendo algunos nos aportan vitamina E. Es supremamente importante que consumamos este tipo de alimentos, además de que nos aportan la fibra para una buena digestión y para que tengamos el arrastre de las toxinas y de las sustancias que no nos funcionan en el organismo, se eliminan a través de la fibra en el momento en que se produce el bolo fecal. Entonces es muy importante que consumamos fibra a partir de las vitaminas, de las frutas y las hortalizas frescas. Ahora, si no se puede consumir las frutas y las hortalizas frescas, hay productos que ya están congelados, que los podemos adquirir, que no van a tener el mismo aporte de nutrientes. ¿Por qué? Porque ya tienen conservantes, porque tienen aditivos, porque ya han tenido un proceso para poder prevenir que se dañen rápidamente. Pero igual es una buena alternativa en caso de que no podamos adquirir los productos frescos. Eso es bien importante que lo tengamos presente. Llevar una alimentación rica en granos integrales. Esto es algo que también les he venido repitiendo, que es muy importante. Los frutos secos nos aportan vitaminas, nos aportan minerales
y al mezclarlos con otros productos nos aportan una buena calidad de proteína. Entonces las leguminosas, el frijol, las lentejas, los garbanzos, las habas, son leguminosas que al mezclarlas con un cereal como el arroz, como el maíz, como la avena, como el trigo, nos van a aportar una buena calidad de proteína, y la proteína ustedes saben que es un nutriente, en primer lugar, constructor, pero también es protector y también es regenerador. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos con un buen aporte de proteína en nuestro organismo, no vamos a contaminarnos fácilmente si tenemos vitaminas, minerales, buena proteína, nuestros músculos están sanos, entonces vamos a tener una buena resistencia para que los virus no nos lleguen, o si nos llegan, que sea atenuado. Podemos resistir las enfermedades si tenemos un buen estado nutricional. Entonces las proteínas nos construyen, porque desde que estamos en el vientre de nuestras madres estamos creciendo gracias a la proteína, gracias a las vitaminas, gracias a los minerales, gracias a los carbohidratos y a las grasas. Y en la medida en que tenemos una buena alimentación en el transcurso de la vida, pues vamos a tener muy buenos resultados. También nos aportan los frutos secos y las cereales, nos aportan vitaminas, minerales, fibra, y las grasas como el aceite de oliva, de sésamo o de cacahuete, que generalmente no es una alimentación nuestra, el aceite de cacahuete, pero que lo recomienda la FAO a nivel mundial. Entonces, por eso lo tengo aquí. U otros aceites ricos en ácidos grasos no saturados. Aquí tenemos disponibilidad de otro tipo de aceites, como el aceite de coco, por ejemplo, que se está usando muchísimo, el aceite de semillas de girasol, pero que realmente verifiquemos que sí es un aceite hecho a base de semillas de girasol, no que tenga mezclas, porque a veces mezclan las grasas animales con las grasas vegetales y nos venden unos aceites que no son de excelente calidad. Siempre es muy importante que verifiquemos las etiquetas, que verifiquemos lo que compramos, que nos demos cuenta de su composición nutricional, porque eso nos va a ayudar muchísimo en una buena calidad de alimentación. Entonces, esto es supremamente importante. Otra recomendación que nos hace la FAO y que nos hace la Organización Mundial de la Salud es vigilar su ingesta de grasas, de azúcar y de sal. Esto yo se los he venido repitiendo, y a través de todas las presentaciones que hemos hecho sobre la alimentación en las diferentes etapas de la vida, la alimentación de acuerdo a las patologías, a las enfermedades que se puedan estar presentando, sobre todo en este tiempo de pandemia, se han venido exacerbando algunas enfermedades que son muy importantes de controlar, como la hipertensión, por ejemplo, como el aumento de peso, como la obesidad, como la diabetes. Entonces tenemos que tener en cuenta que las grasas, el azúcar y la sal no son nuestros mejores aliados. Las grasas son necesarias en una mínima cantidad, ustedes ya lo saben, que no necesitamos consumir una cantidad de grasa excesiva diariamente, solamente la grasa de preparación de nuestros alimentos o la grasa que se le adicione, por ejemplo, un poquito de aceite de oliva a la ensalada y le da un agradable sabor. Podemos preparar unas vinagreticas a base de aceite de oliva. Me imagino que en MasterChef ustedes ya están viendo ese tipo de preparaciones que nos van a ayudar muchísimo a complementar estas recomendaciones que yo les estoy dando. Acuérdense ustedes que el consumo de sustancias como los embutidos, los encurtidos, los enlatados, todo este tipo de sustancias procesadas, debemos tenerlas muy presentes. ¿Por qué? Porque tienen aditivos, porque tienen preservantes, porque tienen más sodio, porque tienen glutamatos, porque para prevenir para ayudar a la conservación, perdón, y para prevenir que los alimentos se dañen rápidamente, pero también para estimular el gusto, la palatividad de los alimentos. Adicionan una serie de conservantes y de preservativos que nos van a estimular las papilas gustativas. Entonces tengamos muy en cuenta esto, porque las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que están en unos tratamientos de reducción de peso, no deben consumir este tipo de sustancias en exceso. No quiere decir que nunca, pero sí con mucha prudencia. Hay que vigilar la ingesta de grasas, de azúcar y de sal para prevenir que se nos complique la vida. Además de tener el COVID-19, vamos a tener otro tipo de enfermedades que no nos van a ayudar para nada con nuestra salud. Debemos seguir manteniendo una buena higiene alimentaria. Hay una serie de teorías
que nos comenta la Organización Mundial de la Salud y que definitivamente la gente está asustada, y por esto el cuento de que todos los alimentos hay que desinfectarlos, lavarlos, que las bolsas inmediatamente llegan, entonces hay que echarles el alcohol y yo no sé cuántos desinfectantes y no sé qué. No se ha comprobado, realmente no está comprobado que los alimentos transmitan el COVID-19. No está comprobado, no está descartado, pero no se ha comprobado. Entonces, ¿qué estamos recomendando? Simplemente que se laven muy bien los alimentos, que se mantengan separados los alimentos crudos y los cocinados, que cocinemos los alimentos bien cocinados, los que necesitan cocción deben estar cocinados perfectamente, mantener los alimentos a las temperaturas que son. Si nos dicen que hay que refrigerar, hay que refrigerar. Si nos dicen que hay que congelar, hay que congelar. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos muy, muy en cuenta. Los alimentos separados, las frutas en un lado, las verduras en otro, las carnes en otro, el queso, la leche, los huevos, todo debe ser guardado adecuadamente. No quiere decir que todos los alimentos los tengan ustedes que estar lavando con alcohol y con agua y con jabón y con una serie de sustancias. Sí, es muy importante manipular las frutas y las verduras, las hortalizas, pero esto no solamente es por el COVID-19, esto se ha venido haciendo a través de la historia. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que las hortalizas y las verduras pueden tener otra serie de bacterias, de virus, nos pueden transmitir bacterias, sobre todo, que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo la coli, la Escherichia coli, que viene en muchas hortalizas por mala manipulación, por mal tratamiento de la producción, porque no los están fumigando como se deben fumigar, porque los animales pasan por las huertas y hacen sus necesidades allí. Entonces tenemos contaminación. Por eso es que debemos lavar muy bien los alimentos, no solamente por el COVID-19, sino para prevención de otro tipo de enfermedades, porque si nos contaminamos con bacterias que nos pueden hacer daño a nivel digestivo, pues estamos complicados. Los pollos, por ejemplo, las carnes en general, pero el pollo hay que manipularlo muy bien también. ¿Por qué? Porque nos puede transmitir salmonelas, por ejemplo. Por eso es que el pollo se debe consumir el día que se prepara y no guardar. No se deben guardar ese tipo de alimentos. El arroz con pollo o el pollo sudado o el pollo no se debe guardar de un día para otro porque se puede contaminar fácilmente, porque se puede producir una salmonelosis y esto es más complicado, muy complicado, porque el COVID no contamina los alimentos. El COVID no está demostrado que contamine los alimentos, pero las otras bacterias sí nos contaminan los alimentos y los parásitos también entran a nuestro organismo y nos pueden hacer muchísimo daño. Entonces, no solamente es por el COVID, sino que tenemos que tener una buena higiene alimentaria siempre. Pueden encontrar más información acerca de esto. El que esté interesado, aquí está la página donde se están publicando todos los lineamientos para tener una muy buena higiene alimentaria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que para manipular los alimentos no solamente debemos lavar los alimentos, sino que debemos mantener las manos limpias, que nuestras uñas estén limpias, que no tengamos mugre en las uñas, que nosotros estemos manipulando bien los alimentos, que tengamos el pelo cogido, porque la contaminación se puede, el pelo en la comida, porque vamos al baño y lavémonos las manos antes y después. Todo esto es supremamente importante para la manipulación de alimentos, para mantener una muy buena higiene alimentaria. Otra de las recomendaciones que siempre se las he venido dando también es beber agua con regularidad, limitar el consumo de alcohol, no fumar, hacer ejercicio con regularidad, dormir suficientes horas y reducir al mínimo y afrontar el estrés. Esto que el agua muy importante porque pues nos mantiene hidratados y la hidratación es supremamente importante para nuestro organismo. Limitar el consumo de alcohol. Muchas personas en este momento de la pandemia que están desesperadas, que están aburridas, que están desilusionadas, que están tristes, porque no pueden ver a sus familiares, porque no pueden visitar a sus amigos, porque no pueden salir de rumba, porque muchas cosas, están consumiendo mucho alcohol y esto no es una ventaja. Esto es algo que nos puede hacer muchísimo daño,
podemos llegar a producirnos muchísimo daño, tanto a nivel orgánico como a nivel social. Entonces, pilas, cuidado, limitemos el consumo de alcohol. No quiere decir que no se puedan tomar una cerveza, no quiere decir que no se puedan tomar un vino, que no se puedan tomar un whisky, pero uno, no una botella. Eso es supremamente importante. No fumar, ya todos sabemos las limitaciones y el consumo de cigarrillo, pues el daño que produce a nivel pulmonar. Y en este momento, cuando el COVID-19 es un virus que afecta a las vías respiratorias, es muy importante que lo tengamos muy presente. Hacer ejercicio con regularidad no solamente nos ayuda a mantener un peso adecuado, nos ayuda a una actividad que nos va a desestresar, nos ayuda a entretenernos un poquito, porque no se trata de estar todo el día prendido en el computador, conectado en el computador. Hay que hacer las pausas activas, hay que levantarse, hay que estirarse, hay que hacer ejercicio y ojalá una media horita diaria, una caminata. Las personas que no están trabajando, por ejemplo, los adultos mayores que puedan caminar, salir a hacer una media horita de caminata, si no están en cuarentena obligatoria, pueden salir, tienen una media hora para hacer un poquito de actividad al aire libre, ojalá, muy importante, pero el ejercicio es supremamente importante. El sueño es otra actividad que debemos tener y que todos los seres humanos debemos cumplir y debemos dormir las suficientes horas, debemos dormir el tiempo adecuado, no es solamente dormir 2, 3 horitas y ya, no, debemos dormir suficiente, debemos entre 6, 8 a 10 horas, dependiendo de la edad en la que se encuentre la persona, se duerme 6, 8, 10 horas, pero es muy importante. Reducir al máximo, al mínimo y afrontar el estrés. Es muy importante. El estrés es una enfermedad que mata. El estrés es una enfermedad que afecta toda nuestra salud. El estrés es una enfermedad de la que nos estamos dejando llevar. ¿Por qué? Porque tenemos problemas económicos en este momento, porque tenemos problemas de salud, porque tenemos problemas sociales, porque tenemos problemas familiares, porque se nos han muerto familia, amigos, conocidos. Todo esto nos está llevando a un estrés que no vale la pena. Entonces tenemos que concientizarnos de que esta situación del COVID algún día va a pasar y va a pasar y seguramente más pronto porque ya esperamos lo más, ahora esperemos lo menos. Entonces, por favor, seamos conscientes de que nuestro trabajo es una bendición, de que si tenemos trabajo y que estamos trabajando en casa, pues regularicemos nuestros horarios, trabajemos como si realmente estuviéramos en las oficinas. Yo sé que a mucha gente se le ha incrementado el trabajo porque no tienen control de sus horarios, pero es supremamente importante que tengamos en cuenta esto, que aprovechemos en este momento que estamos en casa, compartir con nuestros hijos, compartir con nuestra esposa, con nuestro esposo, compartir con nuestros papás, con la familia que le haya tocado pasar este tipo de cuarentenas. Por favor, compartamos, riamos, veamos una película agradable, hagamos juegos, porque todo esto hace parte de la actividad diaria y debe ser uno de los mecanismos mediante el cual podemos disminuir el estrés. Y debemos concientizarnos de esto. No somos solamente trabajo, tenemos que disfrutar la vida, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que mantener una buena higiene, debemos protegernos, pero cuidemos el estrés, no nos dejemos llevar por esto. Por favor, tengamos mucho cuidado, cuidémonos nosotros mismos, hagamos el ejercicio, no consumamos alcohol en exceso, tomemos agua, comamos bien, es muy importante, supremamente importante. La FAO nos hace recomendaciones bien interesantes y que realmente son muy importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, nos sugiere no comprar más de lo que vamos a consumir. No compremos cosas exageradamente. Recordemos que hay personas en el mundo que no tienen acceso a los alimentos, que no tienen, en primer lugar, capacidad económica para adquirirlos o en segundo lugar, simplemente no los tienen disponibles. Hay regiones en el mundo donde es tan desierto que no se consigue un alimento fresco. Entonces es supremamente importante que no compremos más de lo que necesitemos,
con eso reducimos el riesgo de desperdiciar alimentos innecesariamente. También nos recomienda la FAO aplicar unos pasos específicos para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estos 9 pasos que nos enseña la FAO son: pedir porciones más pequeñas, usar las sobras, comprar de manera inteligente, comprar frutas y hortalizas frescas, comprobar los alimentos de la nevera, consumir primero los alimentos que se hayan comprado antes, entender las fechas de los alimentos, convertir los desperdicios en compost, y compartir es cuidar. Acuérdense ustedes, donar alimentos para ayudar a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense ustedes que yo les he dicho que debemos comer equilibradamente, que debemos comer suficiente, adecuado, equilibrado y completo. Entonces, aquí podemos poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo durante estos casi 2 meses que llevamos en charlas de nutrición, que son muy importantes y que ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacer un test. Les voy a hacer un test para que me manden las respuestas a ver si han aprendido algo. Usar las sobras. Esto es muy rico. En Colombia existen los calentados, y los calentados, pero bien manipulados. Un calentadito de espaguetis con carnecita, con arrocito, pues muy rico. No los botemos, utilicémoslos. O al otro día reciclemos entonces y hagamos una tortillita, hagamos un calentadito, siempre y cuando sean los alimentos que se pueden guardar de un día para otro. Acuérdense ustedes, yo les recomiendo muchísimo que alimentos como el pollo y alimentos como el pescado o los mariscos no se deben guardar más de 24 horas. No se deben guardar así, se deben consumir inmediatamente se preparen. Comprar de manera inteligente. Antes de irnos al mercado, por favor, miremos la nevera, miremos la despensa, miremos qué realmente nos hace falta. No compremos en exceso. Es tiempo de que volvamos a nuestros buenos hábitos alimentarios. Es tiempo de que dejemos de comprar comida chatarra. Es tiempo de que aprendamos a comer realmente, y tenemos la oportunidad en este momento, ya que estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras hermanas, bueno, con los sobrinos, con quien nos haya tocado, compartir buenos hábitos alimentarios es supremamente importante. Y no solamente hábitos alimentarios, sino hábitos de vida. Es muy, muy importante. Comprobemos qué alimentos tenemos en la nevera. Si tenemos suficientes verduras, no compremos más. Si tenemos suficiente carne, no compremos más. Pero por favor, verifiquemos siempre las fechas. Las fechas son muy importantes. La fecha de empaque y la fecha de vencimiento. No vayamos a comprar cosas vencidas, y siempre debemos tener muy presente esto. Verifiquemos el contenido nutricional en las etiquetas, verifiquemos la fecha de empaque, verifiquemos la fecha de vencimiento, y démonos cuenta que los empaques no estén ni abollados, ni oxidados, ni vencidas las botellas. Nada de estas cosas es supremamente importante. Todos los desechos que tenemos en nuestras casas ya hemos debido venir aprendiendo cómo se debe reciclar, cómo debemos guardar, cómo debemos eliminar algunos alimentos, y también podemos hacer, por ejemplo, los que tienen huertas caseras, los que están haciendo una huerta en su balcón, los que están haciendo una huerta en su casa, pueden tener fertilizantes, pueden tener a base de todos nuestros desperdicios. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer el compost para que nosotros mismos estemos fertilizando nuestras hortalizas, nuestras verduras, y no estemos desperdiciando. Esto nos ayuda muchísimo. Y algo que me parece que es una recomendación súper importante que nos hace la FAO es que compartir es cuidar. Compartir es cuidar, y compartir es algo gratificante, no solamente para la persona que lo recibe, sino para la persona que da. Entonces, ayudemos a los demás. No seamos tan reacios a compartir con los demás. Hay personas que no tienen nada. Hay personas que no tienen acceso a unos alimentos. Entonces, si nos sobra alimentos, si hoy preparamos una torta y nos sobraron 3 porciones de torta, regalémosla, compartamos con nuestro portero, compartamos con la señora del aseo, compartamos con la gente que realmente la está necesitando, porque es supremamente importante y es muy gratificante para el espíritu. Compartir, dar con alegría, dar con cariño,
y llevar una buena comida a una persona que de pronto no ha tenido la posibilidad de hacerlo es algo bien importante. Estas recomendaciones de la FAO me parecen buenísimas y ojalá que las tengamos muy, muy presentes. Los mercados son una fuente excelente de fibra, de economía. Podemos, una vez que tengamos nuestra lista de mercado, vamos a la plaza de mercado, a la central mayorista o a la plaza que más cerca tengamos. Es muy importante que aprendamos a comprar nuestros alimentos. No los compremos tan maduros, no los compremos tan verdes, pero sí que estén sanos, que no tengan partes hundidas, que no tengan negritos, que todo ese tipo de cosas son importantes, que aprendamos a hacerlo. Aprender a seleccionar nuestros alimentos, porque Colombia, y se los he dicho y se los repetiré siempre, Colombia es una despensa alimentaria. En Colombia tenemos todos los pisos térmicos y gracias a los hábitos alimentarios podemos disponer de todos los alimentos. Entonces, disponemos de papas, de yucas, de plátanos, de todo tipo de hortalizas, de todo tipo de verduras. Entonces, es muy importante que aprovechemos en esta oportunidad y empecemos a hacer cursitos prácticos de cocina, como el que estamos haciendo con Positiva en MasterChef, donde les estamos enseñando a hacer preparaciones sencillas y prácticas. Bien importante esto. Utilizar las verduras siempre muy limpias, muy bien lavadas, no solamente por el riesgo, entre comillas, porque no sabemos si es cierto, de que se le transmita el COVID, pero sí para evitar la contaminación con otro tipo de bacterias y de parásitos que nos pueden hacer daño. Entonces las verduras siempre se deben lavar. Yo les he comentado que se puede hacer una mezcla de 1 litro de agua, o sea, 4 pocillos de agua, con una cucharadita chiquita dulcera como la del tinto de Clorox. Y allí se hace esa mezcla, se echan las verduras durante 15 minutos y luego se lavan con suficiente agua y no van a quedar sabiendo a Clorox y van a estar desinfectadas. Acuérdense ustedes muy bien también que las verduras, si no se las pueden comer crudas, porque hay algunas que no se pueden comer crudas, que no son agradables, se pueden preparar a partir de agua hirviendo. ¿Cómo vamos a preservar las vitaminas y los minerales? Sobre todo las vitaminas hidrosolubles, las tenemos que preservar cocinando, ojalá al vapor. A partir de agua hirviendo, ponemos las verduras, las dejamos un poquito que medio se sancochen, que queden un poquito blandas y ya las podemos utilizar. Por ejemplo, unas espinacas se pueden consumir crudas, pero a los que no les gustan crudas, pues simplemente las ponen 5 minutos en el agua hirviendo y ya quedaron listas para hacer una deliciosa tortilla, para hacer un escabechadito, para hacer, bueno, una serie de preparaciones que ustedes más que yo las deben saber. Eso es muy importante. Hay algunas raíces, hay algunos tubérculos que definitivamente no se pueden comer crudos. La yuca, la papa, la zanahoria se puede comer cruda, pero también se puede comer cocinada. La remolacha se debe comer cocinada. Entonces es muy importante que las aprendamos a manejar y que no se nos pasen los tiempos de cocción, porque si se nos pasan los tiempos de cocción, estamos perdiendo nutrientes. Estamos perdiendo vitaminas, estamos perdiendo minerales. Y acuérdense ustedes que las vitaminas son indispensables en este momento, como nos recuerda la FAO, para mantener un estado, nuestro sistema inmune muy bien, para estar perfectos en prevención de enfermedades, para sostener la enfermedad si nos llega a dar y para defendernos y para recuperarnos después. Entonces es supremamente importante que sepamos cómo vamos a manipular nuestros alimentos. Supremamente importante. Recuerden que el consumo de hortalizas y frutas frescas ayuda a mantener el sistema inmune en buenas condiciones. Recuerden que no se deben olvidar de tomar agua diariamente. Acuérdense de controlar el consumo de azúcar y sal. Controlen el consumo de grasas y ejercítense diariamente. Este tema de hoy es un poco más corto de lo que les he venido hablando. ¿Por qué? Porque me basé en los puntos específicos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Pero sí les quiero recordar, por favor, que las personas que tienen patologías
agregadas, como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso, como la obesidad, son unas personas que tienen más riesgo de contraer el COVID-19. Tienen muchísimo más riesgo. He estado en algunas conversaciones en estos días y las estadísticas nos muestran que los hipertensos, los diabéticos y los obesos tienen un riesgo muy alto de contaminación, pero muy alto. Y el 70% de las personas el 25% de las personas que han fallecido a través de esta enfermedad, por causa de esta enfermedad, son pacientes hipertensos, son pacientes mayores de 60 años, son pacientes que tienen sobrepeso, son pacientes que tienen obesidad. Entonces, es muy importante que esto lo metamos en nuestra cabeza, que seamos conscientes de esto, que si tenemos la posibilidad de compartir con nuestros abuelos, con nuestros vecinos que son ya mayores de edad, con los niños que también hay que enseñarles una buena alimentación. Esto lo debemos estar transmitiendo permanentemente. Acuérdense que a los niños, por ejemplo, somos nosotros los adultos los que les enseñamos a consumir azúcar. Somos nosotros los adultos los que les enseñamos a consumir sal. Y resulta que el consumo de azúcar y de sal son la causa de las enfermedades de la edad adulta y de la edad mayor. Entonces, al niño, la primera vez que le damos huevito, la mamá es la que lo prueba y la mamá es la que decide echarle sal, porque nunca un bebé le ha dicho a la mamá, oye mami, este huevo no tiene sal. Nunca. Es la mamá la que dice, uy, este tetero no tiene azúcar. Entonces le echa azúcar al tetero. Este huevito no tiene sal, entonces echémosle sal. No, el niño no la necesita. Y en la medida en que nosotros vamos formando estos hábitos alimentarios, en esa misma medida se van reforzando a través del tiempo. Entonces, por eso tenemos que cambiar estos hábitos alimentarios. Yo ya les he dicho, reforcemos los que están buenos, reforcemos los buenos hábitos alimentarios, cambiemos los malos, cambiemos el consumo de azúcar, cambiemos el consumo de sal en exceso. No quiere decir que no le podamos añadir sal a las comidas. Claro que le tenemos que añadir porque es importante que le añadamos la sal, pero no más de 3 gramos en el día, que se deben distribuir a través de todas las comidas del día. Entonces, y si el paciente es hipertenso, pues debe tener unas recomendaciones específicas de consumo de sal y de consumo de líquidos en caso de que tenga alguna falla renal o alguna falla cardíaca. Todo esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta, porque esto hace que nuestros hábitos alimentarios estén condicionados al consumo de azúcar, al consumo de sal y luego entonces al consumo de galguerías, al consumo de galletitas, al consumo de chocolaticas, al consumo de dulcecitos, de colombinitas. Todo eso hace que el niño se forme unos malos hábitos alimentarios. Y esta pandemia nos tiene que dejar algunas enseñanzas bien importantes y es cambiar nuestros estilos de vida. Mirar que realmente lo que tenemos nos sirve o no nos sirve. Mirar si los hábitos alimentarios que estamos practicando son buenos o están malos. Mirar que podemos reforzar a nuestros hijos en unos buenos hábitos alimentarios y no solamente en unos buenos hábitos alimentarios, sino unos buenos hábitos de vida, que empiecen a ser agradecidos, que empiecen a compartir, que es importante, que no estén todo el día conectados. Y yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque están en estudio, en casa, porque los papás están todo el día conectados también, porque estamos en trabajo en casa. Pero sí establezcamos unos horarios específicos, establezcamos unos horarios en los que de 8 a 12 trabajamos, de 12 a 2 compartimos el almuerzo, compartimos los alimentos, compartimos ratos agradables, nos contamos historias, nos contamos vivencias, hacemos aprendizaje, inclusive leemos juntos, cantemos juntos, hagamos actividades lúdicas que no nos obliguen a estar conectados permanentemente a un computador. Por favor, esto es muy bueno para todos, no solamente para los hijos, sino para los papás, para las mamás, para los abuelos, para los tíos, para los sobrinos. Supremamente importante. Estos son hábitos de vida saludables. Esto nos ayuda a controlar el estrés, del que también está muy preocupada la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, el encierro, la cuarentena obligatoria ha condicionado a la gente a sentirse desesperada, a sentirse como si estuviera encarcelada,
a sentirse prohibida, y la prohibición es causa del apetito, lo sabemos todos. Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace la FAO. El consumo de grasas, realmente ustedes ya lo saben y eso no se los tengo que repetir, pero esto es un recordatorio para que ustedes estén conscientes de que la alimentación es parte de nuestra vida, de que somos lo que nos comemos, de que si tenemos unos buenos hábitos alimentarios, vamos a tener una buena salud, que si nos tienen que hacer una cirugía, vamos a poder enfrentar ese proceso que nos va a recuperar rápidamente, que nos va a ayudar a regenerar el tejido, que nos va a ayudar a recuperarnos y salir adelante de esto. Que si nos llegara a dar el COVID, Dios no lo quiera, y estamos bien nutridos y nuestro sistema inmune está bien protegido, pues entonces seguramente lo resistiremos y seremos parte de las estadísticas de recuperados. No seremos parte de las estadísticas de fallecidos, que sería muy triste por tener una mala alimentación, una mala nutrición, llegar a las estadísticas de los fallecidos. También les quiero decir que si sus hijos están en el plan de estudio en casa, pero que seguramente vamos a tener que volver a estar presencial, intermitente, unos días sí, otros días no, hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque el COVID ya está afectando a los jóvenes. Entonces a los muchachos hay que enseñarles a que tienen que lavarse permanentemente las manos, a que tienen que estar protegidos con sus tapabocas, es supremamente importante, a que tienen que guardar el distanciamiento físico, no social, físico, porque cuando nos dicen social es que entonces nos vamos a volver antisociales. No, físico, no tenemos que estar sino a 2 metros de distancia de nuestro amigo, no tenemos que abrazarnos, no tenemos que saludarnos de beso, con el codo nos podemos dar un codazo, pero por favor, esto tienen que empezar a prevenirlo. Proteger a sus hijos es una responsabilidad, proteger a nuestros niños es una responsabilidad que tenemos todos los adultos, y proteger a las personas mayores de 65, 70 años, supremamente importante, porque son también una cuota alta en la estadística de los fallecidos. Entonces, la alimentación hace parte de esta preparación que debemos tener, de enfrentar esta pandemia que nos ha hecho cambiar la vida desde todos los puntos de vista. Entonces, simplemente les quería recordar estas cosas, quería reforzar lo que la FAO y la Organización Mundial de la Salud nos están recomendando, pero que nosotros como Positiva ya lo sabíamos, simplemente lo estamos reforzando. Recuerda, consumir alimentos de todas las clases, consumir alimentos de todos los grupos, de proteínas, vitaminas, minerales, fibra, agua, grasas, carbohidratos. Eso lo debemos hacer de acuerdo con nuestra edad, con nuestra talla, con nuestro peso, con todos nuestros gustos, porque los gustos son importantes, y con nuestros requerimientos laborales. Entonces es supremamente importante. Si es deportista, pues entonces tiene más requerimientos. Si no es deportista, pues entonces coma menos. Si está todo el día sentado, no coma tanto. O sea, recordemos todo este tipo de cosas y recordemos lo que la FAO nos está recomendando. No desperdiciemos la comida, no botemos la comida. Es indispensable para nosotros tener un buen uso de nuestros alimentos. Esto era lo que les quería compartir hoy. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, y espero que todas las cosas hayan quedado claras. Las dudas, por favor, háganmelas saber y con todo gusto se las estaré respondiendo. Muchas gracias. Doctora Mireya, claro que sí, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios tan importantes, tan saludables para todos nuestros asistentes. Tenemos algunas preguntas. Claro. Nos pregunta Alba Cristina Tobón. Si la alimentación es sana, ¿qué tan aconsejable es consumir suplementos vitamínicos adicionales? Bueno, si la alimentación es sana y la persona no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad agregada, no necesita estar consumiendo suplementos vitamínicos. Las vitaminas en exceso también nos pueden causar daño. Si nosotros, por ejemplo, consumimos demasiada vitamina A, demasiada vitamina E, demasiada vitamina K o demasiada vitamina D, podemos presentar alteraciones en nuestro organismo. No tan complicado sería las vitaminas del complejo B y la vitamina C. ¿Por qué? Porque como son
hidrosolubles, la vitamina C y las vitaminas del complejo B, entonces el exceso se elimina por orina o por sangre, por sudor, bueno, por lo que quieran. Pero las vitaminas que son liposolubles, o sea, que se absorben en presencia de grasa, sí nos pueden ocasionar alteraciones de tipo hepático. Por ejemplo, si consumimos demasiada vitamina A y no la consumimos como vitamina A, acuérdense ustedes que consumimos frutas y hortalizas y verduras amarillas y verdes, nos van a causar una hipercarotinemia. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un exceso de caroteno, que es el pigmento que le da el color a la papaya, a la zanahoria, a la uyama, a la calabaza, a todo este tipo de productos que nos aportan una muy buena cantidad de vitamina A, pero que si la dejamos acumular en nuestro organismo, entonces vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener alteraciones de pigmentación en nuestra piel y vamos a tener de pronto problemas hepáticos. Entonces, no es tan recomendable consumir suplementos de vitaminas si el organismo no los necesita. ¿Y esto quién lo determina? Esto lo determinan unos exámenes de laboratorio que nos dice, usted tiene bajo el hierro o usted tiene baja la vitamina D o usted tiene bajo el calcio o usted tiene alto el sodio, todo este tipo de cosas, pero se determina a nivel médico. No se deben comprar vitaminas y no se deben tomar vitaminas si su organismo no los necesita. No nos automediquemos. Si estamos comiendo conscientemente, saludablemente, si estamos comiendo alimentos de todos los grupos, si estamos consumiendo productos que tenemos disponibles siempre en nuestra despensa colombiana, pues no necesitamos suplementos. Pero esto lo determina un profesional de la salud idóneo para que la asesore si es que requiere el consumo o no de complementos nutricionales, vitaminas. Perfecto, doctora. Muchas gracias por respondernos. Bueno, también nos preguntan qué tan recomendable es consumir frutas en la noche. Bueno, estas son muchas teorías las que existen con respecto al consumo de frutas en la noche, pero hay personas que relativamente las necesitan. Por ejemplo, una persona que cursa con estreñimiento permanente debe consumir fibra y es muy importante que la consuma en la noche. Entonces, hay una cantidad de dietas y de programas nutricionales y de programas de alimentación que te dicen, después de las 4 de la tarde no consuma frutas. No, eso no está demostrado. Realmente cada persona, y se lo repito, cada persona es un mundo y no está demostrado que la fruta me haga daño después, a no ser que esté consumiendo una cantidad o que se coma una ensalada de frutas con crema de leche y con coco y con queso y con no sé qué, eso sí no sería recomendable. Pero comerse una manzana, comerse una pera, comerse un durazno, comerse una ciruela, no le va a causar ninguna alteración a su organismo. Antes, por el contrario, le puede ayudar muchísimo porque usted durante la noche está en un periodo de descanso, pero su organismo está utilizando su metabolismo basal, sigue produciendo, sigue gastando energía. Entonces es importante, sobre todo para pacientes diabéticos, por ejemplo, consumir una pera verde, no dulce, sino una perita verdecita, pintoncita, o una manzana verde, o comerse una porción de fruta, un pedazo de piña, un pedazo de papaya, no le va a causar daño. Antes, por el contrario, va a ser beneficioso por la época de reposo que tiene. Pero si usted está haciendo un plan de alimentación y su nutricionista o su médico le recomendó que no la consuma después de las 4 de la tarde por X, Y o Z motivo, entonces hágalo. Pero no está demostrado que le haga daño después de las 4 de la tarde consumir una fruta. No está demostrado. Perfecto. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Blanca Lilia González nos dice que si por favor nos recuerdas el tiempo que se debe dejar las frutas en la mezcla de cloros y agua para su lavado. Claro que sí. Tenemos que para 1 litro de agua, o sea, 4 pocillos de agua, acuérdense que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, 4 pocillos de agua, los ponemos en un recipiente muy bien lavado y le adicionamos una cucharadita de Clorox, una cucharadita dulcera de Clorox y mezclamos y echamos allí las verduras durante 15 minutos. Durante 15 minutos las dejamos ahí sumergidas en esta mezcla y después lavamos con agua abundante. Debemos manipular muy bien las frutas y las verduras, es muy importante.
No solamente por el COVID-19, acuérdense ustedes, es que siempre lo debemos hacer porque las frutas y las verduras pueden ser unos transmisores de microorganismos, de bacterias, de microbios, de parásitos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las lechugas a veces traen babosa. Entonces hay que lavarlas muy bien lavadas, hay que desinfectarlas muy bien. Y entonces lo hacemos con esta mezcla que es muy fácil de hacer. Y listo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Claudia Elena nos pregunta, ¿qué alimentos debe consumir en mayor o menor cantidad una persona con triglicéridos altos? Bueno, pues la persona con triglicéridos altos en primer lugar tiene que estar en un plan de alimentación donde los carbohidratos hay que reducirlos a su mínima expresión, o sea, un carbohidrato en el desayuno, que puede ser una arepita o un pan integral, o un carbohidrato en el almuerzo, que puede ser arrocito o papita o yuquita o platanito asado, y un carbohidrato en la comida. Nada más, nada de galletas, nada de dulces, nada de chocolates, nada de galguerías, en primer lugar. En segundo lugar, nada de gaseosas, es supremamente importante. Y en tercer lugar, comer mucha fruta y mucha verdura. Por lo menos 3 a 4 porciones de fruta en el día y 2 porciones de hortalizas y verduras. Ojalá crudas, muy bien lavadas, muy bien procesadas, porque la fibra nos va a ayudar muchísimo. Pero también es muy importante para las personas que tienen los triglicéridos altos hacer ejercicio y dejar de consumir azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar al entrar en el organismo se transforma y la que no se utiliza en energía se va y se guarda como grasa. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Perfecto, doctora. Bueno, tenemos una última pregunta. María Lucero Montes nos pregunta, sabemos que el pollo, pescado o marisco se debe consumir al instante, pero ¿qué tiempo se puede dejar estos alimentos en el congelador y que puedan ser consumidos después de ese lapso? Bueno, eso es bien importante. Yo les decía que hay que mirar siempre las fechas de empaque y la fecha de vencimiento. Generalmente en estos productos de mariscos y las carnes congeladas, siempre debe decir empacado tal día y fecha de vencimiento tal día. No más de ahí, no más de ahí se puede dejar. Y que estén congelados y se mantenga la temperatura, porque no es que cojamos, saquemos un poquito, descongelamos y volvemos a guardar y volvemos a congelar, descongelamos, volvemos a... Si vamos a tener varias porciones, guardemos por porciones, no todo al tiempo, para que en la medida en que se van requiriendo los alimentos, se van descongelando las porciones que se requieren. Los mariscos, los pescados se contaminan también muy fácilmente, son un caldo de cultivo para las bacterias, para los microbios, entonces tengan mucho cuidado con esto. Hay que manipularlos muy bien y utilizarlos en el momento en que los descongelamos, los preparamos y nos los comemos. No se guardan por más tiempo. Perfecto, doctora. Bueno, doctora Mireya, como siempre, agradeciéndote por acompañarnos en estos importantes espacios y por todas esas recomendaciones que nos has dejado el día de hoy. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes. Espero que esto les haya servido muchísimo y que lo tengan muy en cuenta. La FAO y la Organización Mundial de la Salud están preocupados por la salud alimentaria a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una linda semana corta. Gracias, doctora. Y por supuesto, claro que sí, agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipediatalleresweb.com. Allí encontrarán también el cronograma semanal para que se inscriban en todas las acciones educativas que tendremos en esta semana corta, como dijo la doctora. Agradecemos a todos su participación y, por supuesto, como siempre, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre,
4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico, 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.